Iglesia Senti City Mundial presenta su devocional diario, Camino a la Transformación, un tiempo de comunión y de crecimiento con el Dios que transforma. Prepare su corazón para recibir un lindo mensaje del Señor a través de su palabra, aplicando los principios bíblicos para una vida de crecimiento en Cristo. Comencemos. Tengan todos un buen día. Les habla Celeste Salazar desde Curitiba, Brasil. Hoy continuando con la serie ¿Qué pasó en la cruz? A través de la Biblia estamos estudiando algunos aspectos importantes de esa obra perfecta y completa de Jesús en nuestras vidas. En Colosenses 2, del 8 al 15, la Biblia nos enseña: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo, y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Es importante tener bien claro espiritualmente qué sucedió en la cruz y la trascendencia que todo eso tiene para nuestras vidas, ya que conociendo esto cambiará de forma radical nuestra manera de vivir la vida de fe. Fue en la cruz que obtuvimos el perdón y la libertad. Ese punto lo vamos a dividir en dos partes porque es muy largo, pero hoy hablaremos entonces del perdón. En el mismo Colosenses que acabamos de leer, en los versículos 13 y 15 del capítulo 2, encontramos: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo que estudiamos anteriormente, hemos comprendido que el pecado desencadenó la separación entre Dios y el hombre. Nos dio la muerte espiritual y una condenación eterna. Esa fue nuestra sentencia, y nada de lo que hiciéramos lograría cambiar esa lamentable situación. Por eso es que en la cruz se paga la deuda que teníamos con Dios. En la cruz Jesús llevó toda nuestra maldad, toda nuestra herencia de muerte y de pecado, y por su perdón fue cancelada la deuda espiritual que teníamos con Dios. En ese capítulo de Colosenses, Pablo está abordando una situación que la iglesia estaba pasando. Era la inclusión de filosofías humanas, en el versículo 8 lo menciona. Y para eso trae a relación la obra perfecta de Jesús y la trascendencia de ese acto y lo que significó para toda la humanidad. Esa expresión griega traducida como acta de los decretos se refiere a un documento manuscrito específico, como un certificado de endeudamiento, que puede ser traducido como una factura, una cuenta de cobro o un registro de deudas.
De manera que Colosenses 2:14 quiere decir que el sacrificio por la muerte de Cristo canceló el registro de nuestras deudas, la pena de muerte por nuestros pecados. Estableciendo un paralelo con nuestro sistema actual judicial, el acta de los decretos puede ser considerado como una orden formal escrita de una sentencia de muerte, después de una presentación y verificación de evidencias contra un acusado. De ahí, esas palabras maravillosas de Jesús dichas en la cruz en Juan 19:30, tetelestai, una palabra griega que equivale a está consumado, deuda paga, liquidado. Esta expresión era usada, entre otras cosas, en recibos de impuestos, donde la expresión era escrita en el documento, garantizando que la deuda había sido pagada. Entonces fue en la cruz donde se canceló nuestra deuda, lo que significa que Él perdonó nuestros pecados. Eso le quitó todo derecho legal al enemigo que tenía en nuestras vidas, pasando ahora a pertenecer exclusivamente a Cristo, libertándonos del yugo opresor. Ahora bien, ¿qué nos debe llevar la comprensión de esta acción en nuestras vidas? A un verdadero arrepentimiento. En la Biblia encontramos la palabra griega metanoia, que significa un cambio de dirección o de sentido. Es el proceso de conversión y arrepentimiento. Esto significa una verdadera transformación, como el mismo Juan Bautista lo dijo, frutos dignos de arrepentimiento. Debemos reconocer que somos pecadores, que necesitamos la obra de Jesús en nuestras vidas para librarnos del dominio del pecado. La verdadera conversión es esencial para la vida eterna. Sin ella, nada sucede. Esto significa que no somos cristianos solo por repetir una oración o porque vamos eventualmente a la iglesia o cada semana como compromiso, o por hacer buenas obras a los necesitados, o por hacer el bien desde la concepción de la bondad humana, o porque nacimos en un hogar cristiano. Nada de eso iba a cancelar la deuda que estaba ya declarada sobre nuestras vidas. Solo si hay un verdadero arrepentimiento, es decir, un verdadero cambio de dirección y de sentido, y una aceptación real de la obra de Cristo, no vamos a poder recibir la vida eterna. Algo importante es diferenciar el arrepentimiento del remordimiento. El remordimiento es un sentimiento de aflicción y tristeza, pero no necesariamente involucra un cambio. Podemos tener más tristeza por la consecuencia que por el acto en sí. Ya el arrepentimiento tiene unas características específicas: dolor, tristeza por pecar y ofender directamente a Dios. Busca el perdón y hay un deseo de resolver, de confesar el pecado. Acepta las consecuencias y no evade su responsabilidad. Dispone su corazón para apartarse del pecado y tener un cambio real. Hoy más que nunca es necesario que el pueblo que confiesa el nombre de Jesús realmente viva una verdadera conversión. No podemos jugar a ser cristianos. Es el tiempo de ser verdaderos seguidores de Jesús. Otro resultado del perdón debe ser aprender a perdonar. De esto la Biblia nos enseña bastante, recordando que así como fuimos perdonados, es necesario que perdonemos. El perdón es un asunto serio y delicado, ya que tenemos la tendencia a evaluar lo que debemos o no perdonar, olvidando que Jesús no miró nuestros pecados categóricamente. Todos ellos fueron cancelados en la cruz. Para haber perdón, es necesario que haya misericordia para poder perdonar y humildad para poder pedir perdón. Son los mismos elementos que vimos en la vida de Jesús. Él tuvo misericordia de nosotros y se humilló en la cruz también por nuestros pecados. Y por último, mantener un corazón agradecido. La gratitud
es un reflejo de cuánto nuestro corazón reconoce que algo no lo merecíamos y lo recibimos de gracia. Eso nos mantiene siempre humildes, fieles y dispuestos para Dios, porque nunca olvidaremos que hemos recibido el mejor regalo que alguien puede darle al ser humano, el milagro de la salvación y la vida eterna. No había forma que alguien pudiese pagar lo que hicimos. No había manera de cancelar esa deuda. Nada de lo que hiciéramos humanamente, con nuestra bondad, con la solidaridad, nada de eso lograría cubrir esa deuda. Solamente Jesús lo hizo por nosotros, por amor a nuestras vidas. Por eso oremos agradeciéndole y glorificando su nombre. Gracias, Padre eterno, por el milagro de la salvación. Gracias, Dios, porque en la cruz te llevaste nuestros pecados. Gracias, Dios, por ese milagro de amor y de misericordia que no lo merecíamos, Señor. Yo te pido perdón por no entender hasta hoy eso tan trascendental y importante en mi vida que sucedió en la cruz. El hecho de ser perdonados de todos nuestros pecados y saber que tú cancelaste esa deuda, hoy me lleva a rendir mi corazón y a que realmente yo entienda que te necesito, que nada de lo que yo haga humanamente alcanzará jamás a cubrir esa deuda, pero hoy por tu amor y por tu gracia tú lo has hecho. Perdónanos, Señor, perdónanos y acepta mi corazón. En humildad, Señor, y en rendición, hoy nos entregamos a ti, pidiéndote que transformes toda nuestra vida y agradeciéndote con todo nuestro corazón por ese regalo de amor. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.